Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta semana del Ubuntu latinoamericano. Hoy es martes 1 de diciembre del 2020 y son las 14 horas en el centro de medios de la ciudad de Montevideo. Mi nombre es Darío Ibarra Casals, soy punto focal Men-Engage Uruguay. Bueno, esta mañana tuvimos una reunión bien intensa, bien importante, porque se habló sobre un tema que ahora voy a comentar, que es un tema crucial en el avance para la igualdad de género. Y estuvimos ahí en el Ubuntu Ruanda compartiendo un intercambio para comprender lo que llamaron la marea global de reacción patriarcal, es decir, el backlash. El backlash lo entendemos como todos aquellos movimientos reaccionarios, las reacciones negativas frente a las posibilidades de cambio hacia la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Planteaban que está habiendo un retroceso en cuanto al género en Brasil, en Turquía, en India, en Europa, y yo agregaría también, por supuesto, en Latinoamérica, ¿verdad? Estuvimos con varios compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo y hubo tres conversaciones. La primera conversación se habló sobre el retroceso de la temática de género. Estuvo la compañera de India, Sara Contractor, y la compañera de Suecia, Eva Silen. Ellas lo que planteaban fue la importancia de trabajar con las reacciones negativas, ¿m? Y planteaban de que no solamente tenemos que visualizar el tema de la violencia explícita, sino que también hay otras formas más sutiles y no tan visibles de reaccionar frente a los avances, como por ejemplo el tema del uso del lenguaje. En este sentido, este retroceso, ellas plantean que es interseccional, es decir, que afectan de manera diferente también a varones y mujeres, porque no es lo mismo que ser varón y que ser mujer, tampoco es lo mismo cómo afecta a un varón cis que a un hombre trans o un varón queer. Y es así que debemos ir más allá del patriarcado para visualizar la manera en que otros grupos subordinados, como las mujeres, por ejemplo, a nivel social, están siendo afectadas. Es de destacar que estos retrocesos son cada vez más sutiles y eso, en ese punto, tenemos que prestar atención. Por ejemplo, la compañera de la India planteaba que claramente allí aparece el tema del secularismo y que también esto va más allá de la igualdad de género. En este sentido, también ella se preguntaba, ¿qué significa que las mujeres tengan derechos? En India esto es una pregunta que en varios sectores de ese país todavía no se lo están haciendo. Y en otros más avanzados respecto al desarrollo eh, en la línea feminista, se lo están haciendo en este momento. En cuanto a Europa, es importante, la compañera europea planteaba de poder tomar contacto con el backlash, pero en el contexto del COVID-19. Y ella decía que hay tantos problemas que combinan, ¿sí? Que no solamente tienen que ver con el género, y que muchos gobiernos han tomado esta oportunidad de la crisis del COVID para manifestarse y tomar acciones que no hubieran sido posibles en otras épocas. El movimiento antigénero implica que el término interseccionalidad a veces es mal utilizado, así como en ocasiones, al menos en algunos países de Europa, los discursos también son políticamente correctos. Es decir, que se apoya a los derechos de las mujeres, pero más a nivel discursivo, ¿verdad? La compañera decía, es muy fácil decir desde los gobiernos, nosotros y nosotras apoyamos los derechos a las mujeres. Pero el tema es qué es lo que pasa cuando vamos a la realidad, si eso se ve, se puede vislumbrar en acciones, en prácticas reales y verdaderas. Es decir, estamos hablando acá de la igualdad sustantiva. Los movimientos antigénero y antifeministas tienen altas financiaciones para luchar en contra de la igualdad. Al menos es lo que planteaban que sucede en Europa. En suma, el backlash no es algo explícito siempre, ¿sí? Sino que es algo que se genera como una estrategia de muchos hombres que utilizan el poder que tienen. Y no solo en cuanto al género, insisto, sino
en otras áreas de la vida cotidiana. Esta gran marea va más allá de si se odia o no se odia el tema de los derechos hacia las mujeres, sino que hay muchísimos otros factores que generan movimientos no solo de la extrema derecha, sino también de la población en general, que por ahí no son de derecha, pero sí el problema que hay es que a veces no acceden a la información necesaria como para poder seguir trabajando juntos y juntas hacia la igualdad de género. Luego tuvimos otra conversación bien interesante entre Alan Gray de Estados Unidos y David Shimba de Uganda. Ellos hablaron sobre el colonialismo, la raza y el backlash en el norte y en el sur. Y en este sentido, David hizo un resumen de cómo el género está entrando en el ámbito de la tradicionalidad y esto en ocasiones atenta contra la justicia de género. El colonialismo imperialista en África implica claramente un obstáculo en el avance de la justicia de género. En Uganda específicamente, habrá una lucha contra el colonialismo y también contra el pensamiento binario. La idea es desracializar a la sociedad para que haya justicia de género. En tanto, Alan, compañero de Estados Unidos, plantea que en ocasiones en ese país la masculinidad se utiliza para crear vínculos entre hombres, inclusive, y él puso el ejemplo, en estas últimas elecciones, Trump consiguió votos que nunca había conseguido y estos fueron de los varones afro en los Estados Unidos, insisto. La derecha, dice Alan, puede crear estas reacciones y estas relaciones entre las razas que podemos pensarla como una suerte de alianzas entre razas, ¿sí? Y la estrategia justamente de la derecha es que pueden desarrollar esa capacidad de lograrlo. La lucha de la igualdad de género es una lucha global, dicen los compañeros. No es africana únicamente, no es europea, no es asiática, no es latina, es una lucha global. ¿Sí? Bien, la pregunta que surge en la conversación entre Alan y David tiene que ver con preguntarnos cómo sería una sociedad descolonizada. ¿Mm? Lo que plantea David es que no estamos preparados para responder esta pregunta específicamente, pero sí, nosotros y nosotras sabemos que la sociedad y el género están colonizados, lo que implica estudiar profundamente el trabajo contra el colonialismo. Estamos a mitad de camino de la solución, dice el compañero. Tenemos que despolitizar esta lucha y de esta manera quitar el poder y redistribuirlo entre toda la población. Descolonizar el género y repolitizar las normas de género igualitarias implica justamente fomentar el cuidado colectivo, la solidaridad, la democracia y las prácticas saludables e igualitarias. Luego, por último, tuvimos otra conversación entre Denise Cadillotti, de UK, y Sonia Corea, de Brasil. Ellas hablaron sobre las dinámicas neoliberales actuales, el colonialismo y los movimientos antigénero. Y plantearon lo siguiente. Dijeron que hay una percepción de la pérdida del poder por parte de quienes siempre han tenido el poder, pero eso es falso, ¿sí? Porque por supuesto que los que tenían el poder antes lo siguen teniendo ahora, en este momento. Muchos de ellos se han apropiado de las cuestiones de género y algunos jefes de Estado siguen apropiándose y siguen aprovechándose de esta oportunidad donde aparentemente se están perdiendo el poder, pero no lo es. En la época de los años 80, el movimiento neoliberal tomó fuerza y las ONGs pudieron reaccionar ante esto, siendo que aumentó el malestar en la calidad de vida de los pueblos en general. Otro cambio fue la guerra contra el terrorismo. La compañera planteaba que hay como una suerte de un imperialismo feminizador, porque, por ejemplo, y puso el ejemplo claro de que Bush invadió Afganistán con la excusa de liberar a las mujeres,
pero claramente eso tuvo un efecto contrario. También hay que tomar el, para poder profundizar en los movimientos antiaborto. Y a pesar de todo esto, estas fuerzas no son tan reactivas y contemporáneas, dice la compañera, sino que son seculares y también, por supuesto, que religiosas. El discurso antigénero católico apareció entre el Cairo y Beijing hace 25 años, cuando el Vaticano empezó a hablar del género. Inclusive en los años 70, en los Estados Unidos, los republicanos tuvieron una reacción ante el secularismo y antes, por supuesto, en Europa occidental, a finales del siglo XIX, ya se estaba hablando de estos conflictos en aquella época. Estamos hablando de hace casi 2 siglos. Entonces, no es posible hablar del backlash actual sin hacer una historia de cómo empezó la reacción y que no es de ahora, ¿no? Sino que viene de siglos atrás. La naturaleza de estas fuerzas trabajan de abajo hacia arriba, dice la compañera de Brasil. Hay conexiones transnacionales que son heterogéneas, que utilizan la guerra de las palabras y su estrategia funciona con una inversión semiótica, dice ella. El Vaticano nos llama a nosotros colonialistas. Y ella dice, qué imaginación que tiene el Vaticano, ¿verdad? Porque fíjense que ellos utilizan la política del efecto para promover emociones fuertes que combinan el miedo, la ira y la incertidumbre. Ellos trabajan específicamente con estrategias de políticas del miedo, sobre todo hacia Occidente, claro está. El antigénero, el binarismo, la familia protectora tradicional heteronormada y el neoliberalismo son parte del backlash. La pregunta que nos podemos hacer y que surgió al final de la sesión de hoy, en la mañana en Ruanda, surgieron varias preguntas en realidad, y una de ellas tiene que ver con interrogarnos cómo nos imaginamos un futuro sin estas reacciones frente al avance para la justicia de género. ¿Se ha acabado el neoliberalismo, como plantean algunos, y ahora es conservadurismo? ¿Es relevante seguir hablando del neoliberalismo como centro del problema? ¿Qué pasa con las izquierdas? ¿Qué pasa con las derechas? ¿Qué pasa con el neomarxismo? Son preguntas que fueron quedando abiertas porque algunas no tienen respuestas, sino que son disparadores como para poder seguir conversando. El capitalismo del individualismo, dijeron, y el neoliberalismo es es un razonamiento político y económico. Y no implica solo reducir el impacto del Estado en la sociedad, sino que tiene otra dimensión y un efecto más problemático, que es el deterioro de las políticas democráticas, deconstruyendo así la comunidad política. Es decir, el género y la sexualidad son categorías políticas y el neoliberalismo actúa sobre estas y se relacionan con el derecho al consumo y el derecho a la propiedad privada. La política neoliberal otorga la licencia para el odio y la venganza, dice la compañera. El capitalismo en sí mismo no puede funcionar si no es liberal y autoritario. Y Brasil es un ejemplo de cómo funciona esto en este momento. En suma, se proponen entonces las compañeras y los compañeros también repolitizar el género, así como también autonomizar y liberar el pensamiento del sistema social patriarcal. El Estado en sí es una estructura de poder y de dominación y que tiene el monopolio de la vida de las personas. Por lo tanto, es una paradoja que tenemos que trabajar. El Estado, por un lado, monopoliza la violencia y a la vez estamos trabajando para que el Estado mismo se pueda alinear con la justicia de género. Tenemos que seguir moldeando este concepto de género para que los activistas sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de género, porque es un concepto complejo, es un concepto que necesita la interseccionalidad y ahora, más que nunca, en este momento, tenemos que pensar en el género en el contexto del COVID-19.
Por ahí les planteo el resumen de lo que se habló esta mañana y les quiero contar rápidamente que esta semana tenemos una semana muy nutrida porque tenemos el honor de compartir el estado de las masculinidades de las redes de Bolivia, Brasil y Perú. También tenemos mesas temáticas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, sobre paz, seguridad, militarismo y conflictos. Y tenemos el honor de recibir en las conferencias magistrales a la doctora Norma Fuller de Perú, el doctor Juan Guillermo Figueroa de México, el doctor Marcos Nascimento de Brasil y la doctora Gloria Careaga de México. También comenzaremos con los talleres paralelos a cargo de Shirley Vieira de Brasil y César Cordero de Costa Rica. Y por último, estas presentaciones e intercambios serán combinados con nuestra propuesta semanal del Ubuntu artístico, que en esta oportunidad estaremos con artistas de Uruguay y de Argentina. Así que muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta semana. Y en unos minutos les voy a presentar al colega, compañero Jimmy Tellería, que va a presentar el estado de las masculinidades en Bolivia. Muchas gracias.